En este episodio vamos a platicar con María Belén. Ella es actriz, es conductora, es cantante, es DJ y productora de música y también mamá, sobre la maternidad. Cómo se ve una maternidad en la vida real, dejando a un lado la romantización que vemos en redes sociales, cuáles son los retos a los que se enfrenta, cómo vive su día a día y también cómo lleva ese equilibrio entre su vida laboral, su vida personal y su maternidad. Soportando, el podcast que te dará herramientas para soportar la vida adulta, porque nosotras no estamos soportando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Soportando. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que vemos todos los días. Algunas personas de nuestra edad ya están siendo mamás, papás. Nosotras todavía nos queremos esperar. Hay personas que se esperan un poco más, hay personas que deciden hacerlo más jóvenes. Y también creo que hemos visto muchísimo en redes sociales como hablar un poco más sobre esta maternidad consciente, maternidad respetuosa, la crianza respetuosa. Empezamos a ver como nuevos métodos de crianza y también vemos muchísimo esta romantización de lo que es la maternidad, ¿no? O sea, qué increíble es dedicarle todo mi tiempo y toda mi vida a mi hija, a mi hijo, a mi hija, pero muchas veces no estamos viendo lo que pasa en realidad y solamente estamos viendo una portada en redes sociales, en la televisión, en los medios. Y bueno, quisimos platicar con María Belén. Ella es actriz, es conductora, hace muchísimas cosas y también es mamá. Y pues nada, bienvenida María Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por su invitación, chicas, a Soportando. Qué padre programa y pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Ay, no, gracias a ti por estar aquí. Creo que estaría padre como iniciar preguntándote ¿en qué momento de tu vida y por qué decides ser mamá? Bueno, pues sí, la verdad es que no soy de las mujeres que creció imaginándose siendo mamá. O sea, nunca fui como una niña que ya estaba yo cambiando pañales y no tenía esta como maternidad a flor de piel. Entonces, incluso, bueno, me casé hace ya 9 años con mi novio de muchos años atrás. Tenemos ya juntos 16 años. ¡Wow! Okay. Entonces, en realidad, bueno, soy una mamá que me esperé muchísimo a tener hijos. O sea, okay. Bueno, en la actualidad, como dijiste, bueno, ya hay como un gap o una apertura en la cuestión de la espera de tener un hijo porque ya, pues no sé, están cambiando las generaciones, como bien dices tú, está cambiando toda la información, el acceso a la información, las formas de crecer, de desarrollarnos como seres humanos, esta apertura femenina en la que también las mujeres podemos ya ejecutar más cosas, ¿no? No solamente ser como un órgano reproductor que genera hijos, como en años, pues décadas pasadas e inclusive siglos pasados. Pero entonces bajo ese esquema, pues sí, yo soy de ese porcentaje que me esperé, ¿no? No estaba cerrada la idea de tener hijos, nunca dije no quiero, pero tampoco estaba segura de cuándo. Entonces tu pregunta va enfocada en qué fue lo que pasó en mí para decir va, ¿no? Pues sí, creo que es un conjunto de elementos, ¿no? De repente en tu trabajo ya diste un buen rato a tu trabajo, le ofreciste muchísimas horas a enfocarte en ello, te sientes por ese lado como satisfecha con lo que has hecho laboralmente. Estaba en un momento de mi vida estable con mi pareja, entonces realmente también eso creo que influye. Sí, o sea, claro. El hecho de tener como equipo ya listos en pareja para dar el paso juntos, ¿no? Entonces también ese fue otro elemento que me llevó a decir va. Ya teníamos de casados 5 años. Entonces también fue como un cierre de primer parte de ciclo de matrimonio y decir, bueno, vámonos a lo desconocido, ¿no? La verdad fue un embarazo muy hermoso. La decisión se tomó y creo que los dos estábamos en la misma sintonía de ya llegar a lo desconocido. Y al momento de embarazarnos, pues fue sencillo, relativamente no tardamos tanto en lograrlo y pues cayó la pandemia justo. Dios. Fue en marzo del 2020 que nos encerraron y yo estaba embarazada desde noviembre del 2019. Por tanto, viví parte de mi embarazo sin pandemia, pero el último estirón fue en pandemia. Entonces, bueno, mucha gente dirá, híjole, qué triste, ¿no? Pues no tuviste baby showers, no hubo esta situación de sentirte como hermosa embarazada, ¿no? Esta onda de wow, o sea, qué bonito les voy a compartir mi panza, ¿no? Sí. Pero pues más allá de eso, creo que eso ya son como las cositas externas, son las cerezas del pastel. Creo que para mí el haber vivido embarazada en pandemia fue muy padre el poder enfocarme solo en estar embarazada. Entonces, mi esposo y yo estuvimos juntos en ese proceso. No teníamos otra cosa más que estar embarazados y pensar en el bienestar de nuestro hijo.
que en este caso fue hija, no quise saberlo, fue sorpresa. Ah. Y yo desde que estuve embarazada me empecé justo por el tiempo que tuve, creo yo que pudo haber sido también parte, que me dediqué mucho a estudiar sobre la crianza y qué sigue y qué tengo que estar preparada en esto, en lo otro. Sí. Entonces, pues creo que fue como tiempo que tuve para dedicarle a estar embarazada y prepararme para ser mamá, ¿no? Sí, qué fuerte. Porque pues sí es una gran preparación, o sea, mínimo yo lo veo como una tarea que te estás preparando para el rol más importante de tu vida. Sí. Entonces, o sea, sí le di ese peso y claramente todo lo que estudia se queda corto y chiquito ante lo que cuando llega Sí, ¿no? En teoría es muy sencillo. Sí, ¿Práctica? pero sí te puede dar la idea. Creo que es importante que sepas a lo que vas. Claro, o sea, claro. Entonces, sí tienes esa oportunidad y dejarte a ti misma el estudiar, el leer. Yo soy mucho de enfocarme en proyectos y ser súper, súper disciplinada. Entonces, pues para mí fue sencillo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, decidí tener a mi niña en agua, parto humanizado. Wow, ¿cómo Sí, fue ¿cómo eso? fue tu experiencia? Ajá. Fue un parto divertido, una experiencia intensa, muy profunda, muy dolorosa. Tuve a mi esposo conmigo pues todo el tiempo, duró varias horas el proceso de parto. No fue un parto difícil, fue un parto llevadero, pero fue un parto largo, no fue un parto rápido. Justo mi niña cumplió 3 años hace 2 días, entonces me acuerdo mucho, ahorita tengo todas las fotos que me están saliendo de recuerdo de hace 3 años, ¿no? De todos los momentos de haber recibido esta pequeñita en brazos. Entonces, bueno, sí, creo que ya que te contesté tu pregunta sobre qué fue lo que me hizo decir, me aviento a ser mamá y pues ahí está. ¿Y cómo es ese primer momento en el que la tienes contigo, no? Porque creo que justo ese momento casi, bueno, he escuchado a muchas mamás cuando cuentan su experiencia, que en ese momento recae toda responsabilidad o sienten ese golpe de decir, esto ya es tangible, ya es real, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Sí, totalmente. Pues mira, hay de que teorías y comentarios que te hablan así como de los psicólogos, de expertos en crianza y maternidad y tal, que a veces el tener a tu bebé en brazos, a veces hay mamás que no sienten luego el enamoramiento total. Es que eso es parte de romantizar la maternidad, ¿no? O sea, ya tienes a tu bebé en brazos, ya te enamoraste a primera vez. A ver, hay mamás que te mueren de miedo, que de repente no generan, pues no, exacto, tienes hormonas fluctuando a 1000 por hora, la lactancia, o sea, bueno, es un ajuste y es un conocimiento con este nuevo ser en el que no es común o no debe de ser fórmula que ya te sientas enamorado. Sí, claro, de que ya es la persona más importante de mi vida en este momento, ¿no? Sí te sientes como en las nubes, bueno, en mi caso sí fue como entre que pues fue natural, eso ayuda a que a tu cuerpo esté en buen estado y que sea más sencillo para ti movilizarte, la lactancia fluyó desde el principio, entonces eso también genera una conexión con tu hijo y eso ayuda a que fluya y el vínculo empiece a establecerse de una manera muy linda. Pero sí, esa responsabilidad que dices, me acuerdo que la primera noche, o sea, mi esposo se quedó dormido antes que yo, mi niña también, porque yo no quise que se la llevaran, siempre estuvo al ladito de mí. Entonces estuvo en una cunita al ladito y yo nomás yo todavía no me podía parar porque pasan pues más o menos unas cuantas horitas para que te puedas parar al baño, porque como tuve un pequeño desgarre, pues no podía yo todavía levantarme. Entonces, pues estaba yo prostrada en la cama y me acuerdo que mi esposo dormido, mi niña dormida y yo ahí con un chorro de como entre adrenalina, sensación de plenitud, como digiriendo el proceso, o sea, como que tú como que es demasiado, o sea, es una sensación que te sobrelleva, te sobrellena como ser humano. Me acuerdo también que era un hospital libre de COVID gracias a la oportunidad que tuve de parir ahí. Entonces, no había casi personas en el hospital, pero había una mamá que también estaba pariendo, entonces la escuchaba gritar y me acuerdo que yo le enviaba muchísimas buenas vibras y luz y yo decía, Dios mío, ayúdala a pasar por un buen parto, o sea, como que la oía porque decía, estaba sufriendo muchísimo, yo sé lo que se siente, acabo de pasar por eso. Media hora. No, y me daba risa porque no podía dormir y mi esposo roncando y mi hija perfecta y yo decía, bueno, acabo de pasar un parto. Ajá, y yo estaba tranquila y pues, entonces esa sensación de responsabilidad que comentas de pues que si yo no podía dormirme porque la quería seguir viendo, o sea, como de ya la tengo ahí, ay, respira. Nunca fui como tan traumada, hay mamás que sí se súper trauman y tienen que estar yendo a la cuna cada rato a checar que respira el bebé.
Yo la verdad soy bastante más ligera, o sea, no sé si sea bueno o malo, pero como que de repente sí me paso de, todo está bien, ¿no? O sea, como que, Ay, qué confiada de que sí, todo va a sí, salir bien. Va a salir bien, entonces sí, de repente sí nomás la veía, así como, ay, ya salió, ay Dios. Es que Y se siente muy bonito. Sí. Los primeros días estás como en una nube, en una magia de un nuevo ser en tu presencia. Ya luego pues vienen las situaciones de empieza a ser cansado porque, bueno, depende de tu método de crianza, si le das biberón, si tu esposo te ayuda, si preferiste o por situaciones laborales empezar a dar fórmula en cierto momento, si no te salió la leche, cosa que también es completamente normal. No es evidente, o sea, la lactancia para nada es natural en el sentido de que sea automática. No sucede normalmente tan obvio. Necesita haber como un ajuste entre bebé y tú. Entonces tienes que terquearle. Hay mamás que se les da súper fácil y que a la primera lo logran. Hay mamás que por más que lo intentan terminan con pezones desgarrados, con costras y prefieren tener sus primeros días y su inicio de maternidad en paz y van por la fórmula. Para eso existe la fórmula, para salvar lactancias. Sí. Entonces, bueno, todo depende, pero sí empieza a ser un proceso ya cansado por las noches y pues y de ahí en adelante todo empieza a ser una montaña rusa muy, muy intensa, pero muy hermosa. O sea, te vas dando cuenta poco a poco y te va cayendo el 20. Dios, en tu caso, ¿cómo fue, por ejemplo, esto que comentas, ¿no? La lactancia, si mamá y papá podían estar más presentes, o sea, ¿cómo fue en tu caso todo este proceso? Sí, bueno, pues te digo, como cada núcleo familiar es distinto, ¿no? Cada núcleo familiar maneja... No podemos generalizarlo, ¿no? Desde inclusive saber si están juntos los papás, claro. o si es mamá soltera y está recibiendo apoyo de su mamá o de su familiar. Bueno, siempre lo que se busca mucho en la maternidad al inicio es como generar tribu y comunidad de apoyo, porque eso es bien importante para la mamá. Entonces, sí es súper importante pues que piensen en que ella pues está... todo su cerebro está enfocado, científicamente comprobado, en que se le olvida todo lo demás y está solo enfocado en la supervivencia de su hijo o hija. Entonces, desde las comidas, todo esto, lo que se trata es que a una mamá con un recién nacido, pues se le intenta ayudar, ¿no? Llevamos la comida, ayudamos en alguna cuestión del hogar, de limpieza, o sea, que incluso, de verdad... para el cuidado propio, ¿no? Personal. Sí. Vete a bañar, yo te cuido a tu bebé. Tal cual, sí, o sea, llega un punto en el que hay momentos en los que tienes el café literalmente por semanas tomándotelo por partecitas y llegan las 12 del mediodía y te das cuenta que está helado y quedó a la mitad, o sea, porque en verdad es algo, suena chistoso y crees que no haces nada y hay miles de publicaciones en Instagram que lo que decías tú hace rato sobre tantos temas sobre maternidad en Instagram, que se me hace también algo muy positivo que existan cuentas de crianza que te den a entender lo que estás viviendo y que te sientas parte de ser totalmente. Madre. Porque hay muchas cuentas que te dicen eso justo, ¿no? Memes de tu café a la mitad de la mañana y que tú te sientas identificada, que no es la maternidad, no solo es esta blogger, que no está mal tampoco, ¿no? Subiendo sus fotos con su hija y que es perfecto, sino que también existen cuentas que te ayudan a pasar tu maternidad en conjunto. Sí. Esta pandemia fue algo increíble que se suscitó por esto, en lo que hubieron miles de nuevas como accesos a talleres gratuitos, a cuestiones. Yo me acuerdo que toda mi lactancia me la pasé viendo lives en Instagram porque tenía el tiempo con mi hija lactándola, de ver la Semana de la Lactancia Internacional. Entonces me tocaron lives sobre testimonios, posibles tips, posibles situaciones que ibas a vivir. O sea, me súper llené de cosas que podían estarme pasando. Entonces, pues creo que una de las cosas es esa, sentirte acompañada con quien confías, de gente con la que te sientas identificado. Y pues sí, en mi caso la verdad es que me siento muy afortunada. Yo sé que no en todos los casos es igual y para mí lo que sí sé es que sí fue un esfuerzo mío de terquearle. Sí tuve, por ejemplo, una asesora de lactancia que me fue a ver a la semana de haber parido para ver si no estaba en mal agarre, si me estaba generando una grieta, entonces me acomodó diferente al bebé. O sea, es estarle buscando ya en estas nuevas formas de tener apoyo en todos los sentidos. Y yo soy mucho de pedir ayuda. Hay gente que no, hay gente que es mejor de hacerlo solo. Yo soy de las que dice, no sé, denme el ABC y que alguien venga a ver que lo estoy haciendo bien. O sea, por favor, o sea, no sé si yo no confío en mí, o sea, entonces, pues no sé si eso ayudó, o sea, también tener este tipo de apertura de buscar ayuda, porque eso es bien importante en todos los aspectos de la vida, no solo en la maternidad, o sea, buscar ayuda.
Sí. O sea, y es que nadie te enseña cómo ser mamá, o sea, ves muchísimo, ¿no? Como tú dices, los lives y todo, pero como tú lo nombras, cada mamá es diferente, cada bebé es diferente, entonces no podemos decir, esta es la maternidad perfecta y esto es lo que tiene que ser, ¿no? Uy, no, o sea, no, lejos, no existe, es inexistente. O sí, sea, cada no, madre, cada mamá es la mejor mamá para su hijo, así de fácil, o sea, esa mamá que ves así en la calle, esa mamá es la mejor para su hijo, porque por algo es su mamá. Exacto, y por algo es su hijo, entonces... Y por algo la conoce como lo conoce y sabe todas sus formas y todo, entonces sí, o sea, jamás me atrevería a decir o a enjuiciar. Sí existen muchos rubros y muchas formas de ver e ideologías y el punto aquí es respetarla, o sea, cada quien funciona como le va y dependiendo de las necesidades que tiene, dependiendo de las oportunidades y los horarios y las disposiciones familiares. Sí, totalmente, ¿no? Porque eso también es otra cosa, ¿no? El privilegio de poder estar con tu bebé, porque hay mamás que tienen que salir a trabajar. Desde los 3 meses, después de la cuarentena, que de verdad ese es otro punto, eso de la cuarentena es nada, o sea, cuando terminas tu cuarentena, puede que estés físicamente lista para movilizarte ya, más mentalmente dicen que el puerperio, o en este caso el posparto, dura hasta los 2 años de tu hijo. ¡Qué fuerte! O sea, tu cerebro realmente se vuelve a configurar de la manera en la que estaba previo a embarazarse hasta después de los 2 años. No es que estés en la lela 2 años, pero tú, o sea, tu persona no es la misma. Dios. Y te cuesta, bueno, también depende de qué tipo de persona seas, que tanto te claves en tu conciencia corporal, tu conciencia emocional, en quién eres, en conocerte. A mí me costó muchísimo. Yo soy sumamente introspectiva sobre mi persona. Entonces, de repente llegaban momentos de duelo, de no reconocerme, de no entenderme, de ver que no hacía lo que antes hacía y sentirme súper incómoda, de pensar que no iba a volver a hacer lo que hacía. Y en ese tipo de cosas de repente llegan situaciones con tu pareja, porque tu pareja de alguna manera, pues, es tu pareja, pero no es la mamá del recién nacido. Entonces, sí, es exacto. De repente ves que hace lo mismo y que quiere seguir haciendo lo mismo. Y tú, es que yo no puedo seguir en ese tren que vas tú. O sea, yo estoy... Mi chip ya cambió, ya soy otra persona. Y aparte estoy medio pausada. No lo logro. O sea, no logro entrar en tu ritmo, ¿no? Entonces, sí es un poco frustrante a nivel pareja, pues, de que haya mucha comunicación, mucha empatía, mucha compasión, mucho entendimiento también de ti hacia él y de él hacia ti. Sí. O sea, no solo está de, yo soy la mamá y compréndeme, ¿no? También él está pasando por cambios. Él también está convirtiéndose en papá. Y además está perdiendo a su pareja que antes era solo de él. Eso sí es cierto. O sea, y nadie lo piensa, ¿no? Entonces creo que también es bien válido ver el otro lado, la paternidad. Sí, porque una vez estaba escuchando un podcast sobre maternidad que justamente decían esto de que cuando estás en pareja, el papá, pues obviamente se acostumbra a que su esposa siempre va a estar, ¿no? Pero cuando nace el bebé, es como, perdóname, pero ahorita voy a estar en pausa con el matrimonio un poco y voy a estar con toda mi energía aquí, ¿no? ¿Cómo regresas tú a eso de decir, ok, sí, soy mamá, él es papá, pero también somos una pareja y como estar construyendo esta relación, no solamente como padres? Pues diariamente y seguimos en ello. O sea, realmente no vuelves a ser la pareja que fuiste. Es lo que de repente me acuerdo y pienso, wow, o sea, veo así parejas que van a comer y los veo y digo, ay, no tienen hijos. O sea, luego hay un antes y un después. Sí, o sea, como que, sabes, perfecto. O sea, es como, pues es que sí, o sea, ya no es exactamente, no puede volver a ser igual. Tú no eres la misma persona, renaciste como mamá, él tampoco es la misma persona, renació como papá. Ya no tienen los mismos tiempos ni las mismas formas de convivir ni los mismas la misma accesibilidad a tu horario. Entonces es un trabajo muy importante de pareja, creo yo. Yo podría jurarte que nadie en este mundo te puede decir, a mí nunca me pasó nada como pareja. O sea, claro, no porque esté juzgando, sino porque es que es una realidad. Es súper imposible que no suceda, ¿no? Somos personas, va a haber conflicto. Entonces también saber que es normal, que de alguna manera es normal lo que estás viviendo. O sea, no tirarte al drama, no decir es que porque me casé con él, es que porque tuve un hijo. A ver, pues es que están viviendo un ajuste los dos también. O sea, entonces darse chance de vivir estas crisis, estos momentos de pico, estos momentos de poco entendimiento, de poca empatía, de coraje, de enojo y comenzar a sobrellevarlo. Hay personas que probablemente que tienen personalidades más light y pueden llevar las cosas más tranquilo. Hay gente que puede ser más intensa o más profunda. No, cada persona es diferente, pero ¿qué hacer? Pues darse tiempo, escuchar, pensar siempre que lo mejor es
ese ser con el que están conviviendo y que es en pro a esa personita que deben de ser mejores personas. Eso es lo que a mí me ha llevado... Eso también es muy fuerte. Sí, eso es lo que a mí me ha llevado mucho a pensar, a ver, tranquila, todo va a pasar, todo eso sí no te gustó, pero ¿qué es lo protagonista aquí? Ser mejores y dar un mejor ejemplo para nuestra hija, ¿no? Entonces todo lo demás puede quedarse de lado y trabajamos en eso para ser mejores porque queremos ser mejores para nuestros hijos, ¿no? Sí. Y eso nos va a llevar deliberadamente a ser mejor persona. O sea, a final de cuentas, porque pues si estás buscando ser mejor versión, claro, pues no nomás puedes ser mejor mamá. O sea, es mejor ser humano. Sí, totalmente. ¿No? ¿Y cómo viene justo? Pasa todo este cambio como pareja al que te tienes que adaptar, ¿no? Pero como persona también cómo llega esa readaptación, ¿no? Porque siendo una mujer que hace tantas cosas y de repente pones en pausa todo por tu hija, ¿en qué momento lo retomas? ¿O de qué forma, no? A lo mejor no fue igual que antes. Ahora sí, lo retomas de otra forma. Sí, exacto. Fue? No, de igual forma no, pues no pudo haber sido, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, para empezar no tengo familia cercana, mis papás no viven en Guadalajara, entonces yo no tengo como esta red directa de tribu a los que puedo yo como dirigirme, ¿no? Por apoyo en ese sentido. Tampoco es que cuente yo con ayuda, o sea, yo soy la cuidadora principal de mi hija, entonces tampoco es que pueda yo como nomás, Sí, lo que hice fue empezar a trabajar con ella, o sea, cuando nació, muy chiquitita, el primer comercial que volví a grabar fue como al mes de nacida. Wow, luego, no, pues sí fue súper pronto, ¿no? Pero se la dejé a mi esposo, ¿sabes? Y fue en la noche el llamado, fue llamado nocturno, entonces sí estuvo medio chistoso porque la niña no paró de llorar toda la noche por mí. Estuvo horrible. Quiero a mi mamá. Ajá, porque tenía un mes y pues ya te imaginarás con la lactancia, sí es complejo. Claro. Lo tratamos de acomodar a que él le diera algunas tomas unos días previos para que aceptara el biberón, pero al final el llanto fue fulminante. Fue muy, 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 muy intenso esa vez, pero bueno, dije, ok, creo que de esto aprendo que otra vez hacer esto, ¿no? Hasta que no sé, y ahí le fui midiendo. O sea, ahí dije, a ver, no puedo tomar decisiones así nomás de, ya voy a volver a trabajar. Sí. Si mi niña está sufriendo, no puedo hacer eso, y ella me necesita, y como tenemos este vínculo de lactancia, no me le puedo desaparecer tanto tiempo. Sí. Entonces lo que hice fue empezármela a llevar. Y entonces así grabamos un comercial de pañales a sus 3 meses, ella salió en el comercial. ¡Ay, bebé actriz! Y luego me la llevaba fotos también y me la cuidaban. Antes de que empezara a gatear fue muy sencillo, porque pues era un bodoque que nomás iba de mano en mano. Entonces de repente nomás ahí la traían y siempre se acopló muy bien. Ya cuando empezó a caminar y a gatear fue un poco un tema, porque pues sí, ya no... Corre, bueno, no corre, más bien se va. Sí, gateaba y cables y tal, entonces en cuestiones de set y tal, pues no era óptimo. Entonces empecé ya a pedir apoyo, gracias a Dios cuento con el apoyo de mi suegra, que es mamá de mi esposo. Ay, qué lindo. Y pues empezar a buscar red de apoyo, tal cual. Empiezas a buscar redes, como redes de con quién la puedo dejar. Porque sí, digo, ciertamente tampoco puedes nomás decir, ay, no, ya no voy a trabajar. Pues eso es parte de ti, o sea, es parte de lo que te hace sentirte bien, que te sentirte contenta. Un individuo totalmente con mis cosas. Entonces sí, fue justo eso, fue como empezar a permear, empecé a ver qué tanto podía, qué tanto no, qué tanto me hacía feliz. Y pues te las ingenias de muchas formas. Entonces sí, las producciones fueron muy, muy flexibles conmigo, podía yo sacarme leche en cualquier lugar, me iba y me escondía, o sea... Sí, como que no hubo ningún problema en ese tipo, la verdad cada vez son más abiertos en este tema. Sí, no y pues ya fue más sencillo empezar a trabajar. Lo padre de mi chamba es que justo me busco trabajos de freelance en los que yo elijo los proyectos. Sí. Y eso hace más sentido con mi estilo de vida como mamá. Sí, porque tú decides un poco más tus tiempos, cuánta energía le dedicas, todo, ¿no? Sí. Me gustaría saber como esto que dices de que fuiste aprendiendo en redes sociales un poco, ¿no? Como la lactancia y que también están estos otros blogs de una maternidad perfecta. Durante este proceso de tu maternidad, ¿qué cosas veías que o pensabas que iban a ser muy sencillas y cuando te enfrentaste a ellas dijiste, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no me imaginaba que esto fuera a pasar, no sé. Bueno, pues mira, de lo de las redes, yo lo que hice fue, pues la verdad, me fueron cayendo cuentas
muy interesantes y de gente muy preparada con diferentes temáticas. O sea, lo que pasa en la maternidad y en los primeros meses y luego años de la vida de tus hijos es que vas viendo que vas por etapas y cada etapa es como muy específica en los conceptos que vas buscando. Primero, lo que te interesa es la lactancia, afianzarla, primeros 3 meses, ya te afianzaste. Si ya pasaste los 3 meses y lo afianzaste, ya estás del otro lado. Y ya tú sabes de ahí si le sigues o no le sigues, dependiendo de tu chamba o no tu chamba. Entonces, ya una vez que logras eso, luego siguen los hitos de sueño, que no quiere dormir, que nomás se pega pegada a la bobina en la noche, que ya parezco un búho porque traigo unas ojeras así. Entonces ahí encontré el poder destetar de manera nocturna sin causarle trauma y poder dormir de corrido mínimo 7 horas. Entonces ya empiezas a buscar lo que necesitas. Luego sigue la alimentación complementaria, porque a los 6 meses, 6, 7 ya se sientan y ya tienen que empezar por necesidad fisiológica a comer alimentos que no sea solo leche materna. Entonces comienzas con la necesidad alimenticia. Luego sigue la gateada, que es el movimiento libre, con esta nueva corriente de movimiento libre que existe que los ayuda a ser más ligeros en su desarrollo de gateo y no forzarlos, sino ponerles andaderas y todo este rollo. Cosa que va un poquito en contra de lo que pasaba en los 70s y 80s. Ha cambiado un poquito eso. Luego, sí, bueno, y así se van. Entonces, así fui yo encontrando cuentas y algo que hice fue generar una cuenta yo desde mi Instagram, que lo comparto una vez al mes. Hago entrevistas sobre maternidad de lo que a mí me ha funcionado con especialistas. Entonces, no es que me hice una cuenta de puras entrevistas. Simple y sencillamente, lo que a mí me va funcionando, lo comparto desde mi Instagram y generé este proyecto que se llama Tribum, que es como una tribu para mamás. Entonces, pues así fue como fui encontrando cuentas de alguna manera que me llamaban la atención y luego decidí compartir lo que a mí me estaba funcionando. No yo, sino yo simple y sencillamente ser una intermediaria de entrevista, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con lo que hago en cuestión de comunicación y conducción. Entonces dije, pues padrísimo, lo mejor de ambos mundos. Sí, dije, güey, a mí me interesa esto, a mí me funcionó, qué padre que lo pueda compartir y además darle voz a gente que yo encontré que se me hace súper, súper preparada. O sea, porque eso es lo importante. Encontrar a alguien que sientas que está diciendo algo que sabe, que tiene sentido y que está, de alguna manera tiene un antecedente y un historial que pues de alguna manera que la sostiene, ¿no? Claro. Pero bueno, tu pregunta era eso justo y luego sí, o sea, de, no sé, por ejemplo, nunca me imaginé... Nunca me imaginé. Ajá, o sea... En donde nunca me imaginé que iba a ser tan denso es justamente en el momento en el que comienzan a sentir su personalidad los niños a los 2, 3 años que son, se les llama toddlers. O sea, ya no son bebés, sino toddler. Y la etapa de toddler es sumamente retadora. O sea, es sumamente retadora porque, bueno, en el caso de mi hija, que tiene una personalidad muy aguerrida, muy aferrada, con un carácter bastante, pues un carácter muy definido. Y yo, que tengo 0 paciencia, o sea, bueno, yo me di cuenta ahí que ciertamente pues es mi gran maestra de la vida de la paciencia. O sea, ¿por qué? Porque pues ahí fue el completo como entronque de entender, ya sé por qué llegaste a mi vida. O sea, qué bello, darle un sentido también, ¿no? Sí, supe que tenía mucha capacidad de poderle dar todo el amor que tenía dentro, que dije, wow, ¿de dónde salió tanto amor los primeros meses? Y luego darme cuenta que en su personalidad con la mía iba a ser este compañerismo. Ahora que ya cumplió 3, me doy cuenta y nos llevamos súper bien. O sea, somos muy compañeras, somos muy unidas, tenemos un vínculo muy hermoso. Pero también, o sea, yo tengo mis límites y se los pongo, los que no son negociables. Y estoy en este proceso de validar sus emociones todo el tiempo, no tratar de ser autoritaria como fueron en mi casa, tal vez un poco más de no darme tanta voz y no darme opción, sino entender su lugar, de su entendimiento del mundo, de lo pequeñito que tiene el cerebro y que no tiene capacidad de raciocinio todavía. Entonces empezar a ver ese lugar, ¿no? Es una niña de 3 años, no le puedo exigir simple y sencillamente porque digo yo, porque ella no lo está viendo así. Pero sí tener esta como conversación implícita de te entiendo, pero no se puede. Sí. ¿No? Cómo poner límites de forma amorosa y respetuosa, pues firme y validando. Y eso ha sido creo que lo que más me ha, pues ahora sí que sacado literal canas. Porque o sea, literal, es impresionante ver cómo, pues sí, tienes que entender que es un ser humano que quiere hacer algo que el cerebro no le da para entender por qué no se puede. Entonces estás continuamente negociando con un ser no razonable todo el día.
Entonces eso ha sido lo más fuerte. O sea, dicen que después de los 4 se pone un poco más sencillo. Obviamente, edad más grande, problemas más grandes, eso también lo he escuchado. Ok. Pero aún así creo que ya teniendo un niño ya más pensante, que el cerebro ya se le desarrolló, pues mínimamente puedes generar un poco más de conversación. Claro, ¿no? claro. Ya vamos por ahí, Ananda y yo. Mi niña se llama Ananda. Y pues ahí la llevamos en esos 3 ya un poquito más, con más sentido en el entendimiento. Pero sí, el brinco entre 2 y 3 y fue de ¡wow! ¿Qué es esto? Ajá. Y en ese momento creo que eventualmente llega un punto en el que pues te rebasa, ¿no? Dices, sí. ya hazte para allá y ahí quédate. Sí. Entonces, ¿en qué momento te rebasó por completo y cómo lo solucionaste? O sea, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo la manejaste? A veces no la manejas de la mejor forma. O sea, quien te diga que es una mamá perfecta en el sentido no, de está muy jamás difícil. errarla, o sea, Sí, también es algo, y es algo muy triste porque uno como mamá quiere no volver a caer y nunca volver a decir, hubiera hecho las cosas distinto. O sea, yo te digo que esa es la frase que todos quisiéramos, no sentir como esa tristeza de, ¿por qué no pude usar lo que ya sabía? Y me ganó la emoción y le grité más fuerte y la hice sentir mal, ¿no? Porque realmente, o sea, bueno, yo estoy en ese proceso, ¿no? De aprender a pausar. Hay muchas herramientas que he adquirido en talleres. Hay una gran, terapeuta llamada Ivonne Laborda, que vive en España, y ella hace un taller y un máster para mamás de darle voz al niño. Entonces tiene unas clases impresionantes y súper chidas de elementos y herramientas como padre para poder abordar estas cosas. Existen libros, bueno, al por mayor, Disciplina sin lágrimas, Disciplina positiva, El cerebro del niño. O sea, bueno, me estoy leyendo ahí varias cosas y con la ayuda de muchos terapeutas. Hay una en Guadalajara que es buenísima, Carmen Girod. Ella es terapeuta de papás que ayuda a los padres en todas las etapas de desarrollo de sus hijos. Es súper buena. De verdad, si la pueden seguir y también invitarla inclusive. La verdad es que es increíble. Sí, estaría bueno. Tiene un contenido increíble para padres. Y pues de la ayuda de ellos y de la ayuda de libros y de entenderte a ti. Y hay una frase que es muy buena que te dicen, no es qué le pasa a tu hijo, es qué te pasa a ti con lo que le pasa a tu hijo. O sea, Dios. Y ahí es donde tienes que cuestionarte. O sea, realmente, ¿por qué me estoy desesperando yo? Porque, o sea, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo que he hecho más y cómo lo he sacado? Una herramienta que me ha ayudado mucho es decirle, ahorita no, explicarle. Me está sobrepasando, me siento muy frustrada y muy desesperada, me voy a ir tantito al cuarto, ahorita regreso, aunque se quede llorando, pero le explico, no la voy a dejar llorando hasta que se calle y llegar, ni le voy a decir, vete a tu cuarto y te voy a encerrar, o sea, le digo, ya, a ver, yo ya estoy sobrepasada, yo necesito irme, mamá se siente muy enojada y muy nerviosa, entonces Ananda siempre me dice, ¿estás nerviosa? ya se te quitó lo nerviosa. Todavía no. Con el tic. Todavía no, mami. Sí, entonces me voy y ya lo que me sirve mucho es hablar cuando ya está calmada, que ella misma me lo dice. Le digo, ¿ya estás calmada? Me dice, sí. Okay, ya me pongo en su nivel, me voy con ella, la abrazo, le expreso. No la abrazo sin preguntarle, porque también consentimiento, ¿no? Sí, también. Estoy con ella y le digo, mi amor, lo que pasó ahorita, tenemos que... ¿Qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿Dónde sentiste la emoción? ¿Estás enojada? ¿Por qué? Porque te quité la comida o porque te quité el plato. Ok. Bueno, ya le explico, ¿no? Bueno, tú que me haya tirado la comida. La comida no se tira, la comida se respeta, no se tira y esa es una falta de respeto para tu mami y para cualquier persona. No puedes tirar la comida al suelo. O sea, de alguna manera se le llama modales. ¿Sí? Entonces empiezo como a expresarle, a darle a entender que pues ella realmente es salvaje, o sea, ella es salvaje. No. Y es que, como tú lo decías, o sea, el cerebro de las niñas, los niños, está en otro proceso. Para nosotros es algo muy obvio, pero para ellos no entienden por qué tú te enojas y tiras el plato. Exacto. Y creo que qué bonito y qué importante que tú también le hables para comprender por qué están pasando las cosas, porque creo que algo que veíamos un poco más como nuestros papás o en generaciones un poco más de atrás, era que no, tú no puedes porque eres un niño y esto es una plática de adultos. Y ya. Y te cerraban. O hacías algo, te golpeaban, te daban nalgadas y que muchas veces obviamente los papás lo hacen con la mejor intención, ¿no? Sí, no claro. Es como que te quieran traumar, no es como que, ay, sí, mi objetivo de la vida es traumarte. Pero sí que importante también
darle ese espacio a tu hija de sentir sus emociones, de saber en dónde están, de cómo se sienten, porque creo que eso también hace adultos más conscientes y adultos y adultas más felices y obviamente niñas, niños más felices. Y responsables. Exacto. Sí, creo que lo que dices tiene que ver, bueno, hay dos cosas importantes ahí. Bueno, una es que lejos de estar generando una generación de cristal, como le llaman, porque lejos de pensar que la crianza consciente, positiva o crianza respetuosa, de esas tres formas se le llama, es algo así como de, mírame, no me toques, al contrario, conlleva muchísima conciencia. Y es muchísimas ganas. Hay mucha gente que cree que la crianza positiva, los niños no lloran. No, claro que lloran. El punto aquí es, y también hacen desbordes y berrinches, como se les llaman, que los berrinches son completamente normales para su edad. No los puedes eliminar, porque no, o sea, si un niño no hace berrinche, preocúpate porque de verdad no, o algo no le está funcionando bien a nivel emoción, o no, o se siente completamente reprimido por violencia, o no sé. Claro. Pero un niño normal, entre 2 y 4 años, va a tener desbordes emocionales. Sí, y que nosotros también los tenemos como adultos. O sea, ¿cuántas veces cantidad de rabietas tirado que aventamos? Cosas? Exacto, porque estás enojado. A mí me da Pero risa, porque a veces le digo a mi esposo, ¿quién hizo más el berrinche? ¿Yo o la niña? O sea, literal, a veces somos dos enrabietadas, o sea, porque yo estoy queriendo que haga algo y es lo mismo, mi berrinche es el mismo, yo estoy haciendo un berrinche porque mi hija no me hace caso. Claro. Tal cual. Entonces, sí. Y otra cosa que comentaste importante es lo de los... bueno, te decía lo de la generación de cristal, que es opuesto a esto que se cree, que está mal, la gente está mal informada. Los que piensan esto realmente tendrían que darse la oportunidad de leer un poco más o de entender un poco más de dónde viene, ¿no? Claro. Y comentaste algo importante sobre que los padres no lo hicieron adrede, y por supuesto que no. O sea, sí, no. Yo creo que todo viene de generaciones previas y cómo ellos fueron educados y ellos lo que vivieron. Y sí es un tema importante el ver cuáles son los patrones que quieres romper, no porque tus padres lo hicieron mal, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Simple y sencillamente tú tienes que elegir qué eliges, cuál es la esencia de lo que te dejaron y en qué quieres hacer ajustes, ¿no? Y que eso es parte de madurar y de sanar en tu proceso, ¿no? Ok, entiendo por qué mi mamá y mi papá hicieron lo que hicieron, claro, pero yo decido ya no seguir esto, ¿no? Ay, no, es que mi mente está dando así muchas vueltas. En todos lados, ¿no? Sí. Es que sí es un tema intenso. Sí, y que creo que ya recordé mi idea. Con esto que decías, porque ciertamente muchos papás que no tienen el acceso a esta información, porque eso también es un privilegio y es importante nombrarlo, ¿no? Pues golpean a sus hijos, les dicen vete a tu cuarto, no te quiero ver, y creo que justamente es porque lo están viendo en sus papás, lo están viendo en cómo los trataron, lo ven en su contexto, ¿no? Qué importante también irte conociendo a ti como persona en este proceso de ser mamá y de decir, aunque yo le diga a mi hija que esto está mal y me ve haciéndolo, ella lo va a hacer, porque las palabras no son tan importantes como una acción. Totalmente, el ejemplo es lo completo, y eso es la gran responsabilidad que va más allá de lo que tú me decías sobre cuando nace un bebé y lo ves y es tu responsabilidad. Sí. La mayor responsabilidad que yo creo que tiene el ser padre es el ejemplo, porque es que de verdad no tienen idea la cantidad de cosas que los niños observan todo el tiempo de nosotros. Totalmente. Y si tú eres la persona que te está viendo todo el día, imagínate qué responsabilidad tienes. Tal vez, bueno, ok, vino al mundo y no lo querías, qué triste, ¿no? Pero sí, si ya está ahí, o sea, híjole, trata de dar ese plus y eso mejor. Es tu oportunidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice, ser madre es tu segunda oportunidad para venir a ser el ser humano que viniste a ser. O sea, ¿por qué? Porque es que es verdad, o sea, es verdad. Sí. Es tu segunda oportunidad de decir, en esto no me gusto, en esto no soy mi mejor versión, en esto me equivoco y en esto quiero modificarlo. ¿Por qué? Porque si ella va a estarme viendo a mí, yo quiero que ella sea mejor que yo. Claro. ¿No? Entonces, sí es súper importante. Sí, eres su mayor referente. Exacto. Eres su mayor referente. Y pues sí, lo que comentas de lo del golpear y la violencia y tal, pues sí, eso no lleva a nada. Ya se están haciendo muchos estudios con respecto a qué sucede. Los niños dejan de hacer las cosas, pero a la larga se convierten en adultos violentos. O sea, sí. no significa que sean violentos así, de que los vayan a golpear a la mamá, a la esposa o algo, pero sí son seres humanos más violentos. Sí. O sea, reaccionan con violencia. Existen unas cosas que se llaman REAs, que son las reacciones emocionales reactivas, o sea, y el hecho de uno conocerse cuáles son nuestras REAs personales es muy bueno, porque ahí detonas o sabes con qué realmente te detona de una manera automática, Ya, sin que te percates.
Sí, y eso tiene que ver con todo lo que viviste en tu infancia, todo lo que has vivido, que has visto que se hace en tu casa o en tu vida y que se quedó en tu subconsciente. Entonces muchas veces ya ni siquiera... Sí, es automatizado, ¿no? O sea, no lo haces de forma consciente. Y también creo que qué importante esto de ir a terapia, sanar un poco a tu niña interior, Totalmente. ir cuidando a tu niña interior, a tu adolescente interior, porque algo que también he escuchado mucho en terapia es que la relación que tienes con las niñas y con los adolescentes es la relación que tienes con tu niña y tu adolescente interior, ¿no? O sea, qué tan resuelto está esa parte. Y eso se va a ver en tus relaciones y en cómo tienes ese vínculo con tu hija, con tu hijo, Pues sobrinos. y ahí la tienes el resultado. A final de cuentas no es tan difícil de notar. O sea, justo lo que acabas de decir. Ahí es donde puedes ver los puntos en los que tal vez quisieras mejorar. Y tal vez ahí es lo que debes de sanar, tal cual, tus heridas primarias de infancia, trabajo ¿no? personal, ¿no? Ahí donde veas que te cuesta, ahí es. Ahí, ok, ahí es. esto fue incómodo. Aquí tengo que estar. Esto fue incómodo. ¿Y por qué me hace incomodidad? ¿Qué siento y por qué? Y entonces, ¿de dónde viene? Qué fuerte. Y no le puedo dar la vuelta porque... Sí, no, ni modo. Que me está viendo, ¿no? No, sí. Y, a ver, siendo mamá, creo... peculiarmente mamá. Porque, pues, como padres, creo que todos llevamos una responsabilidad, ¿no? Tanto madre como padre, pero cuando eres mamá, creo que hay, obviamente, una carga mayor, ¿no? Sí. Obviamente una responsabilidad más bien mayor. Pero, ¿eso te ha detonado algún miedo que no tenías antes? ¿Ser madre te ha hecho, sí, temerle a cosas? Fíjate que sí, sé que hay mamás que sí de repente se ponen ya bien nerviosas con respecto a volar o de que ya no quiero subirme a un avión porque sí. Me puede pasar. Fíjate que no. O sea, a mí en cuestión así de miedo como tal, no, la verdad es que no me gusta sentir, o sea, no siento que el miedo me ayude a accionar desde mi lugar. Siento que puedo ser yo tal vez un poco más, tiendo a ser en la cuestión preocupona y no me gusta preocuparme porque sé que son solo supuestos. Entonces trato de vivir mucho como consciente, o sea, como muy, y saber cuáles son como mis debilidades, en donde me puedo llegar a ser despistada, por ejemplo, y que pudiera haber algún accidente o algo. Y trato de ser como muy estructurada para ir como tranquila por la vida con mi hija. En este caso, por ejemplo, llevar una hija a todos lados, pues ciertamente corresponde a un nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, de repente, que si vamos al súper, que si vamos a no sé qué, pues no voy por miedo con mi hija, o sea, no de que, ay, no me la vayan a llevar. No, la verdad, no. La verdad, no me gusta vivir así. No, la verdad, qué cansado también, ¿no? Sí, ahorita que lo preguntas, o sea, es importante que no lo había yo cuestionado a mí misma, o sea, o tal vez no he encontrado ese miedo todavía, pero simple y sencillamente trato de estar muy consciente con ella y muy presente cuando estoy con ella y cuidarla mucho, o sea, mi cerebro se va completamente sobre ella. Y también le trato de dar como herramientas de que ella sepa sobrevivir, ¿sabes? O sea, esta onda del apego seguro de que aquí está mamá y puedes ir a jugar, pero no voy a estar arriba de ti para sobreprotegerte. Y aquí estoy y yo noto que ella viene, que ya aprendió a cuando me necesita viene conmigo y entonces es tener también un poco de confianza en ella, ¿no? O sea, decir, a ver, ya le di... Ay, está y yo también me quedé... Ay, yo así... Ay, no. Sí, pero sí, ciertamente es un punto importante porque sí te pueden llegar miles de miedos. Los miedos más fuertes, ¿no? Morirte tú, que se muera ella, no estar... Pero pues siento que no da nada. Sí, claro. Nada más verdaderamente te puede dar para abajo. Sí, te frena. O vivir con mucho miedo, con dolores estomacales, con dolores de cabeza. Claro, y mi pregunta viene de que he escuchado mucho que muchas mamás y sobre todo pues primerizas se llenan de miedo, ¿no? Sí. Y creo que es súper válido también. Claro. Sí, no, es un proceso muy fuerte, la verdad. Y que cada emoción y sensación que vas viviendo es válida. Claro que sí. Y si tienen ese miedo, que vean por qué lo tienen. Creo que puede ser un buen trabajo de introspección del por qué lo estoy sintiendo y saber que si no te lleva a algo bueno, es mejor trabajarlo, ¿no? Pero reconocerlo, como dices tú, o sea, sí, tengo miedo y le tengo miedo a esto y me muero de miedo. Órale, ¿y qué? ¿Por qué? ¿No? Sí, es súper importante el trabajo personal, ¿no? De no solamente quedarme en tengo miedo y me voy a inmovilizar y voy a dejar que este miedo me abrume y pase todo, ¿no? O sea, reconocer el origen de eso. A mí me gustaría un poco tratar también, regresar a esto de
encontrar un balance, ¿no? Porque ciertamente, pues eres mamá y te encanta y has aprendido muchísimo, pero no solamente María Belén es mamá, ¿no? O sea, eres muchísimas cosas más. Eres esposa, eres hija, eres amiga y además eres actriz, o sea, cantante, conductora. ¿Cómo manejas como este equilibrio entre, sí, muchísima de mi energía está en mi hija, pero yo no me tengo que olvidar como persona y yo soy muchísimas cosas además de ser mamá? O sea, ¿cómo manejas esto de los tiempos, de la energía? No sé, a lo mejor calendarizar, o sea, no sé cómo funciona, por ejemplo, en tu proceso. Sí, sí. Bueno, desde muy niña soy muy sistemática y muy como organizada. Entonces creo que eso ayuda un poco, o sea, en el sentido de la calendarización que dices. Creo que ese aspecto de mi personalidad ayuda a poder hacer varios tasks, ¿no? O sea, o rendir varias tareas en el día. Creo que es parte de mi forma de ser. Entonces no me conlleva una frustración o un nivel de estrés el hacerlo. Yeah. Inclusive me gusta saber que te contemplo tantas horas para tal cosa y me hace sentir como ay, la productividad. Ajá, sí, también como saber que tienes un poco el control de lo que está sucediendo en el sentido de saber ya sé qué va a pasar, que cuido los tiempos de todos, que si voy a tiempo, que no, que sí, o sea, que es como darme cuenta que cuidando el tiempo de los demás, sé que mi tiempo va a también ser cuidado, ¿no? Sí. Yo lo que doy lo voy recibiendo siempre. Claro. Entonces es una de mis formas de operar. O sea, saber que lo que voy a recibir va a ser lo que di en algún momento. Entonces eso me ayuda mucho. ¿Qué otra cosa? Quiero energía, pues de alguna manera lo que hago es de tratar de descansar, priorizar mis tiempos de dormir, o sea, tener un horario de... ¿no? El autocuidado, sí, trato de no dejarlo de lado, o sea, dormir las horas necesarias que sé que requiero para poder optimizar mi día al día siguiente. Cuidar muchísimo el tiempo de mi hija, o sea, al yo cuidar su rutina y al yo cuidar su sueño y al velar por su sueño, yo tengo un descanso también. Claro. Entonces, de alguna manera también se va regresando hacia mí, ¿sí me entiendes? Sí. Por ejemplo, en cuestión de energía, yo soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, entonces para mí es súper básico diariamente sí ejercitarme de alguna forma, sea yoga o sea algo un poco más de resistencia o de fuerza o de cardio, pero sí, eso a mí me da mucha energía. O sea, a mí el generar energía me produce energía. Si yo no hago ejercicio, soy de las personas que no rindo igual. O sea, necesito empezar mi día con ejercicio. Y eso es un no negociable con mi esposo, por ejemplo. Entonces, mi esposo y yo nos hacemos equipo para que él pueda ir primero y luego voy yo. ¿Sí? Entonces tenemos cuidados los tiempos de nuestro ejercicio de ambos. Qué porque importante. En eso ambos somos iguales, he notado. Sí. Justo aquí se me acaba de venir una pregunta a la mente. ¿Cómo, justo como todas estas maternidades y crianzas están restableciendo de formas distintas, también las paternidades? Y se están cuestionando mucho, ¿no? Una paternidad presente. Y no solo presente en tiempo ni económicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo te rebotas esta crianza con tu esposo, ¿no? Con tu equipo. ¿Cómo se divide esa tarea? Es difícil, sí. Pero es muy hermoso compartir la crianza. Somos dos personas con cerebros súper distintos. Todos los seres humanos tenemos el cerebro completamente diferente y un hábito y una crianza diferente, ¿no? Sí. Entonces, el converger en un punto medio es todo un reto. Es un reto, pero creo yo que si lo sabes manejar desde un lugar de mucha comunicación, vuelvo a decir, de empatía, de entender de dónde viene lo que él, y tal vez no fue lo que esperabas, pero entonces sabes por qué, o lo puedes ayudar a redirigirlo, y yo también entender lo que a él no le parece de mí, y saber qué puedo mejorar para que él también se sienta más cómodo conmigo. Entonces es como, creo que también ese es un ajuste, el proceso de ajuste de crianza que tú vas a generar en tu propio núcleo. Y la verdad es que poco a poco los hombres claramente son diferentes a las mujeres, ¿no? Sí. Eso se sabe. O sea, somos polos opuestos, hombres y mujeres. Pero pues por eso también funcionamos. O sea, creo que eso es lo bonito. Creo que él aporta cosas que yo no le puedo aportar a mi hija, y yo le aporto cosas. Y luego aprendo de lo que veo con él, y él aprende de lo que él ve de mí hacia mi hija. Entonces, si eres capaz de abrirte y entender que no estás señalando y que no es que quieras que se hagan las cosas como tú quieres, sino que de alguna manera estamos buscando un bien común. O sea, y si remontas esa idea original que les había dicho antes, ¿no? ¿Por quién lo estamos haciendo? Por ella. Claro. Entonces, siempre mejorar y pensar en su bienestar. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de mucho ego, de que te gane el ego, de que te gane la soberbia,
de que no hay humildad al momento. Sí existe, como en todos los noviazgos, pero pues, ¿qué haces? Ahí estás en el estrella floja todos los días, ¿no? Y te eliges diariamente y ves. Es ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Totalmente. Sí, y cada hijo es diferente, o sea, ni siquiera es de que, ya tuve uno y el siguiente va a ser súper fácil. Vienen unos a revolucionar o a ser completamente opuestos a tu primer hijo. Sí, qué onda con eso, ¿no? Sí, porque además creo que luego es como, claro, ya tuve mi primer hijo, ya sé cómo funciona esto, ya le entendí, y luego llega otro niño y es como todo lo contrario y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero y al mismo tiempo qué lindo, porque te vas conociendo en otras facetas, vas conociendo cómo solucionas, cómo conoces a esa persona, cómo, no sé, siento que es algo lindo. Nomás aquí somos 4 y todos somos diferentes. Totalmente. Es que todos los seres humanos somos distintos. Sí, ¿Cómo podemos pensar? O sea, nos atrevemos a pensar que porque son nuestros hijos vienen como en una... ¿no? Claro, de que en molde. En paquetería. Pues no, pues son seres... Tú tienes que ser así, así, así. No. Qué importante verlos como personas autónomas, ¿no? Totalmente. También eso. No, y otra cosa que son completamente perceptivos desde muy niños. Yo de eso me he dado cuenta. El desvalorizar y el pensar que no entienden o que no comprenden solo porque no hablan. Uy, de verdad, no tienen idea. O sea, los niños bebés son esponjas y aprenden todito lo van asociando a su tiempo y después te quedas con la boca abierta de lo que ves y Totalmente, escuchas. pues sí, dicen que tu personalidad o la mayor parte de tu personalidad se construye en tus primeros 6 años de vida, ¿no? O sea, la importancia de una crianza respetuosa y una infancia también feliz y segura, ¿no? Sí, híjole, importante. Ay, sí, qué fuerte. Creo que para terminar esta entrevista estaría como lindo que nos contaras como cuáles son como tus mayores satisfacciones al ser mamá o de vivir este proceso de tu maternidad. ¿Satisfacciones actuales hasta este momento? Se me hace súper chistoso porque imagínate si es que la vida me da la oportunidad de llegar a ese momento de verla casarse, si es que se quiere casar. Qué hermoso. O sea, yo me imagino que ahorita mis satisfacciones son muy chiquitas. Me puedo imaginar que apenas estoy así como en el piquito, ¿no? De que me imagino, no sé, mi mamá que ya vio a su nieta, de decir, pues imagínate la satisfacción de ver a su hija tener una hija, ¿no? Claro. O sea, se me figuran así como muy minis mis satisfacciones, ¿no? A comparación de otras madres que tienen hijos más grandes o mayores experiencias de vida. Pero bueno, hasta este punto de 3 años, creo que mi mayor satisfacción es verla a ella autónoma, como muy, o sea, con una personalidad muy, muy libre. Y eso se me hace súper lindo, o sea, que la veo feliz, es una niña feliz, genuinamente feliz, sana. Eso es otra cosa que de verdad digo, gracias, porque sé que hay tantos niños que pueden estar pasando por situaciones muy difíciles de salud o que tal vez ya no llegaron a los 3 años, ¿no? Entonces, el decir está sana y es libre y feliz es mi mayor satisfacción, o sea, verla levantarse con ganas de vivir cada día. O sea, eso es wow. Ay, qué bello. Ay, María Belén, muchísimas gracias. Ya quedamos todos. Ya sé, yo aquí. Ay, eso que no somos rímel, ajá. Ya sí, no somos mamás. Yo no me imagino con una llorar. No, y luego una que acaba de parir, peor porque las hormonas. Pero como yo ya pasé eso, ya estoy un poquito más fuerte ante ese tema. Ay, María Belén, qué hermosa entrevista, de verdad. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por compartirte. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Claro, sí. Bueno, me pueden encontrar como @soymariabelenmb. Ahí pueden ver, bueno, mis proyectos como actriz, como conductora, música que saco. Acabo de dedicarle una canción, le compuse una canción a mi hija por su cumpleaños. Y ya está en todas las redes, en todas las plataformas disponible. En Deezer, Amazon, Apple, Spotify. Super. Si les gusta, cómprenla. La verdad es que es bien bonito poder comprar música, no solamente ahí ponerla en el streaming, también tenerla. Se llama Cuando el Mar y me encuentran en Spotify y en todas las redes como María Belén MB. Súper bien. Y pues tengo mi otro proyecto como María Can, que soy DJ y productora musical, y con mi esposo Saigon, que también, bueno, tengo ahí. Si se meten a mi perfil de María Belén MB, ahí van a ver todos mis perfiles de otros proyectos artísticos. ¿Sale? Sí, igual la vamos a etiquetar en todo para que puedan acceder a sus redes de forma rápida. Muchas gracias, chicas. Ay, gracias. Muchísimas gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok.
Estamos como @soportandopodcast. Si te gustó este episodio, dale like, coméntalo, síguenos en Spotify, déjanos una reseña. Y pues nada, a mí me encuentran en Instagram como @Diana_Espinosa_. A mí como @Estefanía_Rojo. A nuestro productor @Gabriel Velasco Foto. Y @NatiQG. Gracias. Bye. Que estén muy bien. Bye.